sabía qué hacer. No, lo que pasa es que así, digamos, hablado es difícil. Es como dar contabilidad y dar una situación y preguntar un asiento de compras. Por ejemplo, un asiento de sueldo que lo hagan oral, así. No, re difícil. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Escucho, copio? No me daba la cuenta, bueno. Sí, igual la ventaja que tiene es que le queda la clase grabada. O sea, lamentablemente vas a tener que ver de nuevo en muchos casos, pero bueno, sirve para estos puntos el tema de que la clase quede grabada, ¿no? Bien, Ponele, bueno, profe, ponele. veamos, metámonos en el tema del día de hoy, entonces, que como les decía el sábado pasado y un poco como reiteraba Raúl hoy, es uno de los temas más importantes en sí que trata la cursada, la materia, y es un tema que aglomera un poco los temas anteriores vistos, como ser, bueno, el objetivo claramente es el objetivo de la materia, ¿no? Mejorar la productividad a través de la mejora de eficiencia y reducción de costos fijos y variables. Ese es el lema que persigue la materia en todas sus técnicas aplicadas, nada más que las técnicas se van enfocando a distintas áreas o a distintas partes del proceso de un producto. En este caso en particular, son dos técnicas que nos van a servir o ayudar para la cuestión del planeamiento o de la programación de esa producción. Voy a arrancar con el tema del balanceo de línea. El balanceo de línea, como definición en sí, bueno, Raúl daba una definición, yo voy a dar la misma, por ahí dicha en otras palabras, es asignar tiempos a puestos de trabajo. Y que esos tiempos en esos puestos de trabajo estén equilibrados unos con otros. De tal manera de, en primer lugar, conseguir un equilibrio en el proceso productivo que a mí me permita obtener una eficiencia razonable de trabajo y a su vez una mejora de productividad. ¿Cuándo aparece el balanceo de línea? Bueno, el patrón de medida, así textual, como lo digo, a veces lo suelo preguntar, otro dato para el coloquio por ahí, el patrón de medida, el patrón de medición de un balanceo de línea, ¿qué les parece a ustedes que es? Que lo que me va a decir si una línea está balanceada correctamente o si yo tengo que balancear una línea. ¿Qué es lo que me va a indicar tomar esa decisión o no? ¿El tiempo que demora? ¿El excedente, el promedio? No. No. ¿La eficiencia? La eficiencia. La eficiencia. Si yo tengo una eficiencia del 40%, como tenían ustedes en el primer ejemplo que vieron, bueno, ahí indudablemente estoy trabajando con una eficiencia muy baja. Con lo cual, a medida que entre dentro del proceso productivo, dentro de la línea de producción, y me fije qué es lo que está pasando, que a mí me hace que esté trabajando con una eficiencia del 40%. Y también, ¿qué es lo que se puede balancear? Porque los ejemplos que ustedes vieron, sobre todo el primero, que particionaban una línea y la juntaban con otra y volvían a calcular, es un formato de balanceo libre. ¿Y a qué me refiero con balanceo libre? Que no tenés una restricción de procesos. O sea, no hay una consecuencia de un proceso a otro, que te diga que el proceso 8 depende sí o sí del 5, y a su vez del 4 y del 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el 8, el 5, el 4 y el 1 debieran estar unidos en la línea de producción, no lo puedo separar y poner el 8 más alejado. Esto hablando en un mapa, ¿no? En un ordenamiento de nodos, como el que vieron ustedes en el ejemplo. Nodos son los circulitos que vieron ahí en el ejemplo, ¿no? En cuanto a la agrupación de esos nodos. Hay restricciones ahí. ¿Qué es lo que puedo unir con qué? En este caso del ejemplo era libre, con lo cual yo podía unir el 1 con el 2, particionarlo, si quería, unirlo con el 3, hacer 3 puestos en 1, y eso es lo más fácil. Y el ejemplo que vamos a ver hoy, o el práctico de hoy, no va a tener, digamos, ninguna complejidad como ser restricciones. Por ahí puede tener una restricción en cuanto al proceso, pero no va a interferir en el agrupamiento, ¿no? Entonces, hay que tener en claro, en primer lugar, para el balanceo de línea, que el patrón que me va a indicar a mí si yo necesito balancear en una línea es la eficiencia. Y que en definitiva es lo primero que voy a calcular.
Y para calcular la eficiencia necesito 3 datos. Uno es el tiempo total de la operación. Otro es la cantidad de puestos de trabajo o de sectores que hay involucrados con el trabajo. Y otro es la velocidad de línea. La velocidad de línea, como concepto o como semejanza en sí, es lo que se suele vincular al proceso crítico, yendo al trabajo de la semana pasada. Lo de capacidad que tenía que reconocer el proceso crítico y limitante, y o limitante. Los 3 conceptos entonces son tiempos de operación total, o sea, la sumatoria, la velocidad de línea y la cantidad de estaciones de trabajo o de puestos de trabajo. Entonces, lo más por ahí laborioso o complejo en esta fórmula en sí es obtener la velocidad de línea. Eso es lo más técnico, porque el tiempo de operación los tengo a simple vista. La cantidad de puestos también. Ahora, la velocidad de línea es lo que yo tengo que reconocer en primer lugar. Más allá, a ver, si vamos a un orden, a un ordenamiento de pasos a seguir, primero tengo que ver la eficiencia. Para ver la eficiencia necesito ver estos 3 conceptos, o estas 3 partes. Dentro de esas 3 partes, por ahí la más compleja, reconoce la velocidad de línea. Y la velocidad de línea se reconoce como el proceso más lento si yo hablo de tiempos. O sea, que tarda más, el que me marca profesor, el ritmo de la producción. Eso sería el cuello de botella. Ese sería el cuello de botella. Ahora, si yo hablara en unidades, esto lo dije tal cual la semana pasada, si yo hablara de unidades, sería la más baja. Por un simple sentido común. Es el cuello de botella el que me marca la velocidad de la línea. Entonces, que a su vez es el proceso crítico, ¿no? Entonces, ilimitante puede ser. Con lo cual, en ese sentido, si yo reconozco estos 3 aspectos, puedo calcular la eficiencia de esa línea de producción. Y si esa eficiencia es baja, conociendo el negocio, conociendo el proceso productivo, digo que es baja, tengo que proceder a balancear esa línea, teniendo en cuenta, en primer lugar, el concepto claramente de asignar tiempos a puestos de trabajo en forma equilibrada y que eso a su vez a mí me otorga una eficiencia razonable y mejorada a la que yo estoy teniendo previamente. Si yo hago ese trabajo y primero tenía una eficiencia del 50% y hago el balanceo y me da una eficiencia del 40%, evidentemente balanceé mal, porque la idea es mejorar, no cumplo con los propósitos del balanceo. Me explico que es mejorar la eficiencia, la productividad y reducir los costos. Después en el balanceo entra esta complejidad por ahí que puede ocurrir de si tengo restricciones, si no tengo, si tengo operaciones antecedentes, operaciones consecuentes, precedentes, etc. Y ahí entra en juego, bueno, un poco la complejidad de este reagrupamiento. Si no tengo esa complejidad, yo tengo que proceder a ver qué es lo que puedo juntar con qué. Como empezar a jugar a ver qué es lo que puedo juntar, qué puestos puedo juntar o qué operarios, si estoy como en el ejemplo 2, de calcular la cantidad de operarios, que me daba 3, y a su vez creo que había 5 estaciones, con lo cual, bueno, ahí me va a quedar otra que un operario haga 2 cosas, por ende que sea un personal polivalente, si son procesos diferentes, o no están conectados uno entre sí en base a su significado. Como verán, acá, y ahora me voy a meter en las condiciones del balanceo, acá es como que se une un poco los conceptos que veníamos viendo anteriormente. ¿Y por qué se van a unir ahora más que nada? Más visible va a ser esto, porque para las condiciones del balanceo, más allá de las condiciones teóricas que tenemos en las diapositivas, que son correctas claramente, mi misión acá va a ser trasladarlas a la práctica, o sea, la visión práctica. ¿Cuál es la visión práctica? Bueno, yo de una línea de producción tengo que conocer 3 cosas. Primero, el proceso. ¿Cuál es el proceso? Y para eso, ¿qué tengo que ver? A ver. Pregunta vinculada al parcial de hoy. El diagrama de procesos. Diagrama de proceso. Bien. Tengo que conocer qué otra cosa. El método de trabajo.
de esa línea. Si no, no lo puedo analizar. Sí. ¿Cómo conozco el método de trabajo? ¿Qué tengo que ver? El diagrama de actividades múltiples. El diagrama de actividades múltiples. Por ende, como a mí me gusta vincular las cosas, por ende, en esa pregunta del parcial, la respuesta correcta era que primero veo el diagrama de procesos y luego analizo el diagrama de actividades. Si yo quiero ver el método de trabajo. Porque primero tengo que conocer el proceso para ver cuál es el que falla y ahí meterme y analizar el método de trabajo de ese proceso. Entonces, volviendo al tema de hoy, al balanceo de línea, necesito conocer el diagrama de procesos, necesito conocer el diagrama de actividades porque tengo que entender el método de trabajo y a su vez, siguiendo el concepto del balanceo de línea, asignar tiempos a puestos de trabajo que estén equilibrados, me falta una variable que es la variable tiempo y la más importante acá. Entonces, en este caso, lo que tengo que tener realizado antes es un estudio de tiempos, porque los tiempos que yo voy a balancear son tiempos estándares. Es decir, ya cocinado, ya con las concesiones, pregunta 1 del examen, con las concesiones, es decir, con las tolerancias involucradas en ese tiempo, y que me va a permitir a mí que programar la producción, pero sobre todo en formato económico, y volviendo a la pregunta 1 del parcial, a calcular el costo de mano de obra directa. Porque con el tiempo estándar yo tengo el tiempo de trabajo correctamente calculado. Si yo tengo un jornal asumido, el jornal por el tiempo de trabajo me va a dar el costo de mano de obra. Por eso el tiempo estándar me sirve para valorizar o evaluar el costo de mano de obra. Y una vez que yo tengo los tiempos estándares, ahí sí puedo asumir que esa línea, ya conozco el método de trabajo, conozco el proceso, conozco los tiempos, puedo proceder al balanceo. Y el balanceo me va a dar precisamente la mejora de eficiencia, la mejora de productividad, la reducción de costos, y eso me permite programar la producción, armar un planeamiento. Porque hay un concepto que entra en juego, acá también, como en el tiempo estándar, y es la base horaria. La base horaria era un concepto que me decía que a mí esa base horaria a través de un cálculo, base horaria en 1 hora, o sea 60 minutos, en relación a la velocidad de línea, en el balanceo, me da la cantidad de piezas o productos terminados que yo hago en 1 hora. Entonces, con la base horaria, yo puedo programar a un día, una semana, un mes, un año, lo que sea. Porque si yo sé lo que hago con ese balanceo en 1 hora, puedo saber o proyectar lo que yo puedo hacer en 8. Y a su vez en 40, en 1 semana. Entonces, es muy importante conocer la base horaria. Ahora bien, ¿termina acá la historia de la programación? No. Porque yo una vez que sé lo que tengo que producir o lo que puedo producir con esa línea balanceada, con esa eficiencia calculada o mejorada, tengo que programar los tiempos de producción. Y tengo a su vez que optimizar esos tiempos de producción. Y acá entra en juego nada más y nada menos que el diagrama de Gantt, cuyo objetivo es precisamente la optimización de esos tiempos de producción. Porque yo en el diagrama de Gantt voy a tener 2 variables a programar precisamente. La tarea y el tiempo que me va a llevar esa tarea. Es decir, variable tiempo como variable independiente y la variable tareas o actividades como variable dependiente del tiempo. Ahora vamos a ver en el Excel la estructura, el práctico, pero previamente hago esta introducción o inducción al tema de hoy, porque me gustaría que conozcan primero la conexión que hay entre un tema y otro. Y sobre todo lo importante que esto significa, más allá de un proceso productivo, en sí de un proceso, que puede ser un proceso administrativo, que puede ser una empresa que se dedica al servicio, yo tengo que balancear esa línea de producción. Ahí te dejo hablar, Gabriela.
esa línea de producción, esa línea o ese proceso del servicio, dónde arranca el servicio, dónde termina, y yo tengo que balancear esos tiempos. Bueno, me sirve para muchas cosas. Un ejemplo de balanceo de línea que antes daba en la presencialidad era la aplicación de esta técnica en un banco. En un banco, muchos creo que todos conocemos el sistema de trabajo o la metodología de trabajo de un banco, incluso muchos por ahí trabajan en un banco, por ahí se ven más familiarizados con eso. Y un banco, si yo quiero antes, hoy es todo online, ¿no? Pero antes uno tenía que apersonarse en la sucursal, si quería sacar un préstamo, y seguir un circuito, lo mismo un circuito del que va a sacar un préstamo como el que atiende, o sea, el del personal del banco, ¿no? Entonces, primero ibas a la ventanilla, después te derivaban con un oficial de cuentas, el oficial de cuentas te contaba cómo era la historia, después tenías que ir a otra oficina a firmar el préstamo, por ejemplo, y ahí nada más y nada menos tenemos 3 estaciones de trabajo. Entonces, si a mí me retenían en la primera estación, o sea, en la caja o en el oficial de cuentas, se armaba un cuello de botella y el proceso se ralentiza. ¿Y ahí qué puedo hacer? Bueno, ver qué puedo mejorar de ese cuello de botella, y ahí estoy nada más y nada menos que balanceando una línea. Y no es una línea de producción. Entonces, a esto voy con que es aplicable, a mí me gusta llevarlo también a la parte profesional en cuanto a lo que cada uno de ustedes va a entablar el día de mañana. En una empresa de servicios, por ejemplo, muchos por ahí no tengan la oportunidad de trabajar en producción o no tienen la oportunidad de trabajar en producción, entonces que de alguna manera lo puedan ver en la prestación de servicios. Ahí alguien quería, Gabriela, creo que te había levantado la mano hoy, espero que no se haya olvidado la pregunta. Sí, no. ¿Cuál era el objetivo del Gantt? Que no llegué a notar. Optimizar los tiempos de producción. Esto claramente, cuando digo optimizar los tiempos de producción, trabajan en conjunto con el balanceo de líneas. Porque yo primero tengo que saber cuánto tengo que producir para después, primero saber una fecha de entrega de esa producción, por ejemplo, una semana. Y el Gantt lo que me va a permitir es programar las actividades de esa semana para llegar en tiempo y forma con la fecha de entrega. Optimizando, ahí viene el Gantt mejorado, esos tiempos. Y si en lo posible yo tengo que entregar el viernes, lo puedo hacer el jueves. Y que no es que el viernes me quede libre, viernes free, sino que el viernes por ahí puedo adelantar otra cosa. Y de esa forma que estoy haciendo, estoy adelantando trabajo, estoy optimizando los tiempos, mejorando la productividad. Todo deriva en lo mismo. Por eso es muy importante. Y el Gantt, sobre todo, es aplicable en muchos aspectos. Incluso yo recuerdo el estudio donde estaba antes, hemos aplicado un Gantt, y ahora yo mismo me hago un Gantt de la semana por ahí para programar todo lo que tengo, uno lo que tiene que hacer. Tal día, a tal hora, ir a tal lugar. Reunirse con fulano, ver tal cosa. Al otro día, ver tal cosa. Y bueno, y hoy va bien, a ver, parece medio un poco loco lo que digo, pero es la realidad si uno quiere programar lo que tiene que hacer y tiene varias cosas para programar. El Gantt es una buena herramienta. Con esto no quiero decir que el lunes ya se levanten todos y hagan un Gantt de su vida. Pero lo que voy es la utilidad que tiene, ¿no? Los programas más utilizados son los projects, ¿no? Para este... El programa más utilizado son los projects, exactamente. Que por ahí es un programa más técnico, por eso claramente en el trabajo práctico, por sobre todo, no vamos a exigir un Gantt project. El que tiene la posibilidad de acceder lo puede hacer por el project, pero el que no, lo va a hacer en un Excel. O sea, no vamos a hacer eso. Bien, metiéndome en lo que es el trabajo en sí, vamos a ver. El Word lo abro a modo de presentación en sí porque no hay mucho más que las consignas y las cuestiones más generales del trabajo, que es una empresa, la bomba tiene que entregar un pedido de 65.000 bombas para una exportación.
La empresa trabaja en un turno de 6 a 15 horas, 20 días al mes. 1 hora se pierden almuerzos y puesta a punto de las máquinas. O sea, 30 minutos para el setup, que es parar y arrancar la máquina, y 30 minutos para almuerzo. Determine el plan de producción para esta orden de venta con el uso de la menor cantidad de recursos posibles y una fecha de entrega menor a 30 días corridos. Defina la fecha de entregas parciales que le podría ofrecer al cliente. Para ello, o sea, para el plan de producción, debemos programarla, debemos realizar, por ende, bueno, pide un PERT, que van a ver que lo vamos a hacer último, un balanceo de líneas, un Gantt, y bueno, y el plan de producción que claramente va a quedar conformado con los 3 puntos anteriores. Entonces, como no dice más nada acá, vamos a ir al Excel en cuestión. Este Excel lo voy a subir ahora para que lo tengan, porque van a ver que está un poquito trabajado. Ustedes en el trabajo tienen hasta acá. Yo lo que armé acá después es una explicación que ahora vamos a ver del tema vinculada al trabajo práctico también. Acá, como ven, tienen las consignas pegadas en una misma hoja con el anexo que tienen ustedes. Y el anexo nos dice lo siguiente. Lo primero que nos da es lo ya conocido mapa del proceso. Un pequeño diagrama, no quiero llamarlo diagrama porque no tiene una estructura de un diagrama, me refiero por los símbolos, ¿no? Pero es un mapa del procesamiento de dónde arranca, dónde termina, para que sepamos el camino de este producto. Tenemos el parque de máquinas, que son las máquinas que se utilizan, la cantidad de máquinas, las que opera el personal actual y la cantidad de personal que hay, el porcentaje de paradas y el porcentaje de rechazo. Vinculado a este cuadro, puedo decir que todo está contemplado, es decir, con el porcentaje de paradas y el porcentaje de rechazo no hay que hacer nada porque ya está contemplado en todo lo que dice después. ¿Qué dice después? El cuadro de tiempos. Piezas, tenemos todas las piezas que intervienen, la producción por hora de esas piezas, el material y la cantidad de personas vinculadas. Ahora vamos a los cálculos y todas las cuestiones. Esto es lo que nos dice el ejercicio. Yo lo traté de masticar un poco. Le hago una consulta por el enunciado, ¿puede ser? Sí. Porque en una parte habla de por mesa y dice por persona, pero haciendo el cálculo por persona da cualquier cosa. ¿No será por mesa la producción? No, espera, ahora vamos todavía, y todavía no llegué. Ahora vamos. Entonces, el último dato, índice de ausentismo, mesas de armado, 10% en horas. Decía que para hacer un poco más amigable esta cuestión, porque si se presentaba el trabajo así, claramente no íbamos ni para atrás ni para adelante, porque hace falta más datos para interpretar esto, con lo cual se crearon las notas, como los estados contables. Punto número 1, nota número 1, cada bomba lleva un cuerpo, una paleta y un eje. Esto para que entendamos, en base a los datos que tenemos, qué es lo que lleva una bomba. Nota número 2, de las 3 inyectoras de aluminio, es decir, 3 inyectoras de aluminio, que hacen 160 piezas por hora, una inyectora puede realizar 40 cuerpos por hora. Es decir, a ver, paréntesis. Acá va a haber que aplicar un poco también el sentido común porque faltan datos, pero a su vez lo que ocurre en la realidad. A vos te dice, programame la producción de esta línea, tengo estas 3 inyectoras que me sacan 160 piezas por hora y sé que una saca 40, las otras 2, chequealo. Ese es el dato real. Ahora, como es un trabajo práctico, necesitamos más datos certeros por ahí. La cuestión es la siguiente. Yo sé que una inyectora hace 40 piezas por hora, por ende, me quedan 120 para distribuir en 2 máquinas. Entonces asumo que cada una hace 60 de las otras 2 que me quedan. Entonces de las 3 tengo una que hace 40 y 2 que hacen 60 cada una. Esto en base a qué dato, a la cantidad de inyectoras de aluminio y a lo que produce cada inyectora por hora. Y a la aclaración que me dan acá. Punto número 3.
o nota número 3. Las piezas que se arman por hora en cada una de las 3 mesas están dadas por persona y no por la cantidad de personal total que atiende cada mesa. Vamos a las mesas. Tenemos 3 mesas que producen X cantidad de piezas por hora y hay 5 personas asignadas. 5 a la mesa 1, 6 a la mesa 2 y 4 a la mesa 3. Según la nota me dice, las mesas de armado tienen la capacidad de cumplir con... No, la 3. Las piezas se arman por hora en cada una de las 3 mesas. Las mesas están dadas por persona y no por la cantidad de personal total que atiende cada mesa. Yo lo que necesito acá, si esto es por persona, necesito saber cuánto me van a armar 5 personas. ¿No? Ahora bien, por eso el valor que tienen acá. ¿Qué hago? Las 30 piezas por las 5 personas. Porque acá está dado individualmente. Ahora bien, acá precisamente está la nota. El índice de ausentismos en mesa de armado es del 10% en horas. Quiere decir que esto no está contemplado, por ende, yo hago 150 piezas por hora en la mesa 1, contemplando el total de personal, que es 5. Pero la pregunta, ¿son 150 en realidad? No, porque acá hay un ausentismo del 10%, que lo tengo que contemplar. Con lo cual, contemplando el ausentismo, termino haciendo 135 piezas por hora, con 5 personas. Y es el mismo razonamiento que debiera utilizar para la mesa 2 y para la mesa 3. Por eso estos cálculos que ven acá. Uno es contemplando el ausentismo, que es este, y es el que debería contemplar para la programación, y otro es el cuadro bruto, o el tiempo, o las piezas brutas sin ausentismo. Si quiero llevar a una relación con lo que es real y teórico, esto es lo real y esto es lo teórico. Yo voy a trabajar con lo real, claramente. Ahora bien, la nota 4 me dice, las mesas de armados tienen la capacidad de cumplir con la entrega, no así las máquinas vinculadas. Considerar el ausentismo solo en la parte final del proceso, es decir, en las mesas de armado, por eso el ausentismo, es en armado, está aclarado acá. Considerar la producción resultante ya neta de mermas, quiere decir, por eso lo que decía antes, esto ya está neto de rechazo, ya está contemplada las paradas, todo. Ahora bien, ¿qué me queda para presentar una línea de producción? Porque acá simplemente lo que hice hasta el momento es reordenar o reacomodar los datos que tengo. Bueno, me queda plasmarlo de tal manera que me otorgue a mí una mejor visibilidad del proceso para su posterior análisis en cuanto a si tengo o no que balancear una línea. Entonces, lo que yo planteo acá, ustedes lo pueden plantear en forma de nodos, como tienen el ejemplo que dio Raúl, yo lo planteé en una manera de cuadro, porque me veo medio reiterativo si lo planteo con nodos, porque es lo que tiene el mapa del proceso. Por eso se me ocurrió la cuestión de plantearlo con un cuadro. Y lo que planteo en un cuadro es la situación inicial, o sea, la línea actual, que es esta línea que tenemos acá y con este proceso. Ahora seguimos con las notas, que me quedé acá en las 7. Y es esto, nada más y nada menos, que voy a plantear una matriz de programación inicial. Ahí tenían el cálculo de eficiencia que les decía yo que iba a estar por escrito. La matriz de programación inicial, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar precisamente lo que tengo que programar y lo necesario para efectuar un balanceo. ¿Qué es lo necesario? Los tiempos de producción, la velocidad de línea, que la voy a reconocer una vez que tenga, los tiempos, y la cantidad de puestos. Yo acá, ¿qué es lo que traslado? Esto es nada más y nada menos que un reacomodamiento de los cálculos que ya tengo y los datos que me presentó la empresa. Entonces digo, inyectoras de aluminio. Dijimos que tenemos 3 inyectoras que realizan 160 piezas por hora
y la nota 1 o 2 me dijo que una inyectora hace 40. Por lógica, 2 inyectoras hacen 60 cada una. Su criterio asumido. Uno puede decir, bueno, pero yo para mí, en realidad, si tengo que distribuir 120, puedo decir que una hace 80 y la otra 40. Bueno, la forma más genérica de distribuir esto es que hacen 50% cada una. Porque si no entramos a la fundamentación de por qué una inyectora hace más que otra. Entonces, el 40% o las 40 piezas no las puedo discutir porque es un dato que me da la empresa. Entonces, sabiendo esto, reacomodo y digo, 3 inyectoras de aluminio, 60, 60 y 40. Total los 160 que hago. Si yo quisiera calcular el tiempo por pieza, tengo que hacer esos 60 sobre el total. Y me da 0,38 en tiempo. La inyectora de plástico me dice que hay 2 y que hacen 45. Como claramente tengo que usar números enteros, no puedo hacer una división por decimal, señalo equitativamente, y acá no me queda otra que decir que una hace 23 y la otra hace 22. Por ende, son 2 inyectoras, equitativamente distribuida su producción, el total que me informa, tenemos los 45. Y obtengo el tiempo por pieza, que es lo que voy a considerar para después determinar qué cosa, ir al balanceo. Entonces, siguiendo con esta distribución, tengo los mecanizados, tipo A, tipo B, de eje y las mesas. Mecanizados no hay problema porque tengo un mecanizado, recuerde acá que tengo centro de mecanizado tipo A, centro de mecanizado tipo B, y acá hay un mecanizado de ejes. Por eso hay 3 mecanizados. Con lo cual, yo tengo que programar y utilizar estos tiempos, y utilizo estos 3 tiempos, estos 3 los divido en 3 porque tengo que usar precisamente para el balanceo, para localizar la velocidad de línea y proceder a balancear, tengo que localizar y reasignar tiempos. Por eso utilizo el cuadro de abajo, porque son las piezas por hora que hace cada máquina, en este caso los mecanizados. Entonces tengo 3 mecanizados, tipo A, tipo B y de eje, que hacen 30 cada uno por dato del ejercicio. Y después tengo las mesas de armado. Y acá es donde traigo lo que yo calculé como el tiempo o la cantidad real en base al ausentismo y en base a la cantidad personal total que tengo en cada mesa de trabajo. Tengo 3 mesas de trabajo. En una mesa hago 135, considerando el ausentismo. En la otra hago 194, considerando ausentismo. Y la 3 también, hago 86, considerando el ausentismo. Quiere decir que, como total de armado, tengo 416. Y de esta manera me queda armada la matriz inicial de programación. Y digo inicial porque no es la definitiva. La definitiva va a ser el balanceo. Ahora, hasta acá, con esta distribución, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta antes de seguir precisamente con lo que nos invita hoy, que es el balanceo de líneas? No se confunda de los números que ven después, porque ahora vamos. No, profe. Bien. Bueno, entramos en las puertas del balanceo de líneas. Entramos por la puerta grande. Ahora, hay que balancear la línea. La pregunta primero es, ¿hay que balancear la línea? Bueno, tenemos que ver qué cosa. El patrón de medida de balanceo de líneas. ¿Cuál es la eficiencia? Y para eso tenemos vi plasmada la fórmula. Por ahí me parece la fórmula más amigable, en el sentido de decir, tiempos de operación. ¿Los tengo? Ahora sí los tengo. Porque es lo que fui calculando acá. Entonces, ahora sí tengo los tiempos de operación. Y la sumatoria me da 7,85. De la inicial. Ahora bien, ¿qué me falta? La velocidad de línea y la cantidad de puestos. Bien, vamos por lo más fácil. La cantidad de puestos. ¿Está? Son estas columnas que tenemos acá. Por eso la idea es distribuirlo en una matriz o en nodos, para que se vean, ¿no? Tenemos 6 puestos de trabajo. Bien. ¿Tenemos la velocidad de línea? También la tenemos porque la podemos conseguir. ¿Cuál es la velocidad de línea de esta, valga la redundancia, línea de producción?
La sumatoria de los tiempos. No. Concepto de velocidad de línea, me lo dijeron ustedes. Ah, no, el que tiene más tiempo, el que tarda más. Exactamente. Que acá es 2 minutos. No son 6. Son 2 minutos. El puesto más lento son 2 minutos. Ahora, obtengo la velocidad de línea o el track time, lo que me marca el ritmo, o el cuello de botella, veo que está en la parte de mecanizado. Entonces, con estos datos, yo puedo calcular la eficiencia actual. Y como ven ahí, me da un 65%, lo cual no es una eficiencia alta. Entonces, yo trabajo un 65%. ¿Puedo trabajar mejor? Seguro que sí. Y ahí entra en juego el balanceo de líneas. Ahora, ¿cuál es la base horaria? ¿Acá tengo que calcular la base horaria? La realidad es que no. ¿Y saben por qué no? Por el tipo de producto al que se refiere el ejercicio. Una bomba, ¿por qué ahí asumo que son 416 las bombas en una hora? Porque si yo tengo la inyectora, tengo los mecanizados, pero nunca se arma esa bomba, el producto terminado no sale nunca. Por ende, puedo hacer la igualdad de decir mesas de armado igual producto terminado. Si yo no armo esas bombas, no termino de armar con las mesas, que es al final del proceso, el armado, no puedo terminar un producto, no puedo tener el producto terminado. Por eso asumo de que las 416 que salen de las mesas de armado son la cantidad de bombas que salen en una hora. ¿Por qué? Porque acá tengo el total en una hora, ¿no? Todas estas son piezas por hora. Entonces digo, teniendo la cantidad de producción por hora, puedo saber, teniendo como dato el turno de trabajo, cuánto se hace en un día. Bueno, en un día, lo que me da por 8 horas, porque en una hago 416, es 3.326 bombas. ¿Y qué más quiero saber? ¿Cuántos días me va a hacer cumplir con el pedido? Yo digo, 20 días hay en un mes, laboralmente, ¿no? Hablando. Con lo cual, si esas bombas que tengo en un día las multiplico por los 20 días que hay en un mes, yo digo que en un mes hago 66.528 bombas. ¿Cuánto me pide el ejercicio entregar? El ejercicio me pide entregar 65.000 bombas. Ahora bien, ¿está, digamos, informada la fecha de entrega? Sí, menor a 30 días, me dice. Bueno, yo en 20 hago 66.528 bombas. ¿Cumplo con el pedido? A grandes rasgos, sí. Ahora bien, pero, ¿qué me dice a mí el ejercicio después? Yo tengo que estipular fechas de entrega parciales y a su vez el objetivo de esto es optimizar esta línea. ¿Por qué digo el objetivo es optimizar? ¿Lo dice el ejercicio? No lo dice el ejercicio, pero lo estoy viendo yo. Porque yo estoy sacando 66.528 bombas en 20 días, pero trabajando un 65% de eficiencia. Con lo cual, quiere decir que si yo trabajo a un 85, por ejemplo, de eficiencia, esas 65.000 bombas las voy a entregar antes. Y puedo optimizar los tiempos también. Y adelantar tareas. E incluso ir preparando otro pedido. Con lo cual, el objetivo no cambia acá. El objetivo es balancear esta línea porque el patrón de medición me dio una eficiencia baja. Más allá de que yo, teóricamente, cumpla con el pedido que me piden. Para la redundancia. Entonces digo, bueno, vamos a balancear esta línea de producción. Claramente el balanceo no está hecho porque es lo que van a tener que hacer ustedes. Yo lo que les planteo acá es la situación inicial para que ustedes vean bien qué es lo que está pasando, lo tengan ordenado y puedan interpretarlo de una mejor manera a lo que dice el ejercicio inicial, y en base a esa eficiencia, a la cantidad de producción que tengo en una hora, a la cantidad de producción que tengo en un día, a la cantidad de producción que tengo en 20 días,
a lo que tengo que entregar y cómo es el proceso en cuanto a tiempo y producción, que es lo que me da la matriz, puedan balancear esta línea. Ahora bien, como alternativas de balanceo, tenemos el resto de las notas acá, no arriba, este es elegante. Para el balanceo, se pueden abrir turnos de trabajo, como también reasignar o contratar personal. Pero además se puede considerar la tercerización y o adquisición de máquinas. Es decir, en otras palabras, un balanceo libre. Porque si pueden abrir turnos, pueden reasignar o contratar personal, pueden considerar una tercerización, pueden comprar máquinas, bueno, estamos dando la libertad absoluta de balancear esta línea de la mejor manera que ustedes crean para mejorar esta eficiencia. Ahora bien, que suele ser algunas preguntas de este caso. En realidad, si vamos a la práctica real, yo tengo una restricción acá. La restricción no está visible ni tampoco está informada en este trabajo práctico, pero tendría una restricción ¿de qué tipo? Vamos, acá despiértense todos, ya estamos, ya estamos despiertos, acá vamos con el dinamismo puro. Para el balanceo, ¿qué restricción tendría en la vida real? ¿Qué tipo de restricción? Los costos, si agrego... Bien. Los costos. O la restricción presupuestaria o restricción económica. ¿Qué quiere decir esto? Y yo no puedo abrir 28 turnos porque a mí se me da la gana comprar 50 máquinas porque estoy en Argentina, porque tengo inflación, porque los costos se me van a las nubes, porque tengo una restricción. Claro, que había limitado un presupuesto. Claro, hay una restricción presupuestaria como una restricción general de todo esto. Ahora, en este trabajo la restricción presupuestaria, la línea del presupuesto no se da, por eso es que se permite abrir turnos de trabajo, reasignar o contratar personal, tercerizar o comprar máquinas. Para que cada equipo, digamos, promueva o contemple una restricción por ahí diferente. Uno me va a decir que compra tantas máquinas, el otro me va a decir que abre un turno de trabajo, el otro me va a decir que contrata 3 personas más, y de esa manera equilibra la línea y digo, bueno, saco más producción por hora y por ende por día y por lo tanto por mes. Y cumplo antes con la entrega. Bien, ahora acá no hay una restricción de costos porque no hay costos informados. Entonces, es libre. Ahora, me paro acá porque digo, en la vida real hay una restricción que es la presupuestaria en primeros términos, ¿no? Si yo no tengo guita y me tengo que mover bajo mi ámbito de aplicación. No puedo hacer lo que quiero. Ahora, una pregunta técnica que por ahí no vemos en la materia, porque la materia es Administración 4, Planeamiento, Administración de la Producción, pero sí un licenciado de Administración debe conocer y debe tomar la decisión en base a su recomendación en el informe, en el famoso informe de consultoría al empresario o al director o a la gerencia. Si yo quiero abrir un turno de trabajo, por ejemplo, ¿qué es lo más conveniente tener en vista o analizar de la empresa y de las condiciones de la empresa para tomar la decisión o no de abrir un turno de trabajo? ¿Qué es lo que debería evaluar? Esto se lo pregunto a un licenciado / licenciada en administración. Acá somos todos profesionales, ustedes son ya licenciados. Usted como licenciado o licenciada, ¿cómo evalúa si le conviene o no abrir un turno de trabajo? Y si tengo que agregar horas extras, si con el convenio colectivo puedo agregar horas extras, depende de la cantidad, o si tengo que tomar personal, tengo que evaluarlo. Ahí está bien, pero estamos siendo meticulosos en la cuestión de horas extras y pago del personal y costos de cargas sociales, etc.
genéricamente, a grandes rasgos, contemplando más aristas de la empresa y no solamente los costos laborales. ¿Qué debo hacer? Las regulaciones. No. Sí, también. O sea, me están tirando puntos a tener en cuenta, pero la pregunta La va maquinaria. a la amplitud. La proyección de la venta. Otro punto, pero la amplitud. La infraestructura del lugar. Otro punto, ¿qué es lo que contempla todo eso? La capacidad de producción de las maquinarias. También es otro punto del todo, que es la respuesta. Ustedes como empresarios, Mi objetivo de venta. también otro punto. Ustedes La como rentabilidad. empresarios, ¿tienen que abrir un turno o bien tienen que analizar, comprar o precisamente adquirir máquinas? Económicamente, La económica y La financieramente ganancia. La hablando. posibilidad de retraer la situación al punto anterior si las ventas estas son ocasionales y no van a ser constantes. No. No, no está mal lo que decís. La rentabilidad, profe, que me va a dejar a mí eso. Mira, y vamos acercándonos ahí un poco. ¿Ustedes cómo toman como empresarios, cómo toman una decisión si les conviene o no comprar 5 máquinas más o abrir un turno de trabajo económica y financieramente para su empresa? Y estoy aumentando los costos fijos, entonces evalúo si voy a poder cubrir esos costos fijos a futuro, en presente El y nivel de futuro. inflación con el que me estoy manejando en el momento que tomo esas decisiones para saber los costos que tengo que afrontar en la compra de materia prima y cómo los voy a aplicar en la facturación. Entonces, creo que lo que haría es un análisis de todo lo que sería el costo-beneficio y una proyección. Bien, a ver, Vean las variables internas y externas que no vimos. están errados. Lo que pasa es que cada uno como que fueron, entre todo lo que me dijeron, fueron juntando el todo de alguna manera. Que ¿ustedes cursaron con Núñez Palacios, con Gustavo? ¿O Graciela o Liliana, creo que la ¿Qué otra materia, profesora? profe? Proyectos de inversión. No, todavía No no. vimos todavía. Sí, sí. Es la respuesta. Una evaluación de proyecto de inversión. Ese es el todo. ¿Y qué incluye una evaluación de proyecto de inversión? Todo lo que me dijeron. Analizar la capacidad, el layout, los costos, las ventas. Determinar qué cosa. El costo financiero que voy a tener. ¿Y cómo se traduce eso? Bueno, yo tengo un proyecto. El proyecto es adquirir máquinas, comprar autos para la empresa, contratar personal, abrir turnos. ¿Y qué tengo que analizar? Tengo que analizar la inversión que a mí me va, digamos, voy a tener que realizar para lograr eso. ¿Y qué es sobre todo lo que tengo que analizar de la inversión? Lo que más le interesa al empresario hoy día. El retorno de la inversión. ¿Y cómo veo si una inversión es viable o no es viable? Bueno, en proyecto de inversión o en finanzas por ahí con el amigo Fernando o con Ginabreda o con Telma, no sé con quién la están cursando, o si la cursaron, ¿qué analizo? Analizo 2 aspectos fundamentales, financieramente hablando. El valor actual neto y la tasa interna de retorno, la TIR, que la van a volver a ver cuando curse contabilidad gerencial, y de un trabajo real van a tener que calcular la TIR y van a tener que proyectar esa TIR. ¿Con qué? Con una tasa de inflación. Entonces, ese es la verdadera primera preocupación que tiene que tener el empresario dueño de su empresa. Es analizar la inversión y el retorno de ella. Si le conviene o no le conviene. En cuanto a qué? A lo que representa un proyecto de inversión, ¿no? Que es lo que me dijeron ustedes. Análisis de costos, ventas, punto de equilibrio, layout, distribución, capacidad. Bueno, el proyecto de inversión involucra todo. Cuando tengan que hacer, por eso lo preguntaba si cursaban, porque el que está cursando seguramente está haciendo un proyecto de inversión y está contemplando estas variables, o debería estar contemplando estas variables. El valor actual neto y la TIR es la frutilla que me va a decir a mí, ¿me conviene o no me conviene?
¿Es mayor a 0 o no es mayor a 0? ¿Mayor a 1 o no? La tasa interna de retorno, ¿es mayor o es menor a la tasa de corte del banco, por ejemplo? Si es mayor mi TIR, perfecto, vamos para adelante. Ahora si no, y estoy teniendo una tasa interna, precisamente interna de retorno, baja, con lo cual es medio dudoso el tema. Pero en sí, esto decanta, por eso decía, la totalidad es la evaluación de proyecto de inversión. Y esto iba a que vean cómo está todo vinculado. Todo está conectado acá. No solamente los temas de producción, sino que los temas de toda la administración. Porque yo para las ventas tengo que analizar también estrategia, tengo que citar o traer al marketing. Para lo que es los costos, dependiendo del costo, tengo que traer lo que decía, creo que Silvia, era el tema de los costos laborales, los costos de materia prima, los gastos generales o costos indirectos, la cuestión contable, que es la que me va a dar precisamente este dato. Entonces, está todo vinculado acá. Para que además de ver los temas puedan conectar unos con otros y con lo que están viendo o vieron o van a ver en la carrera también. Entonces, volviendo al trabajo y al punto 7, para el balanceo se pueden abrir turnos de trabajo, no hay restricción presupuestaria acá. Ahora, como recomendación, usemos un criterio racional. ¿Cómo me refiero a este? Bueno, no me digan que puedo comprar 20 máquinas. Estamos en Argentina, recuerden eso. Pero pueden comprar máquinas. Pero tengamos un criterio de razonabilidad global con las propuestas que se hagan acá. Pasamos al diagrama de Gantt, de este mismo ejercicio y en sí al Gantt como tema, ¿no? Y lo tenemos por acá abajo. ¿Se entendió hasta el momento cuál es el punto y el tema en sí y la conexión de este tema? ¿O alguien quiere consultar algo al respecto antes de pasar al Gantt? Está claro, profe. Bien. Bueno, pasamos al Gantt. El diagrama de Gantt, vinculado a lo que es el ejercicio, yo tengo que programar lo que estuve estudiando en el balanceo de línea mejorado, con tiempos mejorados, por ende la mejora que yo voy a plantear. No este balanceo, que es el inicial, que ni siquiera lo voy a llamar balanceo, sino que es la matriz de programación inicial. El balanceo lo que van a hacer ustedes, pueden como adicional o como agregado plantear una matriz nueva con los nuevos datos o con los nuevos reagrupamientos, si es que así lo realizan. Y ya, volviendo un poquito acá, y ahora para orientarlos un poco, ¿qué ven acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el problema de producción? Que un poco también es medio real, ¿no? Vamos a analizar los números, pero ¿cuál es el problema principal? ¿O dónde están los problemas principales? El mecanizado que tarda más que los procesos anteriores. Bien. El mecanizado es lo que tarda más, por lo tanto tengo que arrancar por ahí. Balancear la línea por ahí. Ahora bien, que tengo un problema acá con las máquinas, evidentemente. Con todas las máquinas, ¿no? Porque me están llegando 416 mesas de armado y tengo, por ahí la máquina más laboriosa es la que tengo más máquina, la inyectora que hace 160. El resto hace muy bajo el tema. Por eso digo medio irreal, porque si estoy armando 416, debieran estar equilibradas para que armados lleguen 416. Pero bueno, acá la pauta que me da es que las mesas de armado está bien, a lo sumo que quiera agregar un trabajador más, una mesa más de armado y armar más, pero a su vez tengo eso como corolario. Pero tengo que arrancar por dónde. ¿Y dónde está el problema? El problema está en las máquinas. Y dentro de las máquinas, el problema mayor está en mecanizado, que es la velocidad de línea. Y eso es lo que me da la velocidad de línea. ¿Dónde está el cuello de botella? Entonces ahí arrancan los planteos y la cuestión de mejorar este inicio de presentación del caso. Ahora sí, pasemos al Gantt. Y el Gantt, yo les decía a ustedes que la finalidad es optimizar los tiempos de producción, claramente,
y programar las actividades o la carga de máquinas vinculado directamente a producción. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Dos variables, la variable tiempos y la variable actividades o tareas o máquinas. Y son las que ven en el cuadro, ¿no? Tengo en línea horizontal el tiempo como variable independiente y las tareas como variables dependientes en forma vertical. Esto es un ordenamiento por regla, digamos. O sea, no puedo poner el tiempo en manera vertical y las actividades a programar de manera horizontal. Porque imagínense una recta, ustedes la variable independiente la colocan en forma horizontal, con lo cual tengo que tener en cuenta esta distribución para el GAN. Ahora bien, ¿qué más tengo que tener en cuenta en el GAN? Aparte de las operaciones, ¿no? Que es lo que voy a programar. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Si yo estoy programando máquinas. Los tiempos de entrega. Sí, sí, pero de las máquinas, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que programar acá? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Aparte de los tiempos de operación de esa máquina. Las paradas. Mantenimiento. Sí, en realidad es el setup. O sea, la carga y descarga de esa máquina. Carga y El descarga. tiempo de preparación. A eso me refiero. Y es lo que está marcado con corchetes. No es lo medio, para dibujarse medio un desastre, como verán. Pero bueno, lo que está marcado en corchetes son los tiempos de preparación que a mí me da el ejercicio. Y que es medio 30 minutos, si no me equivoco, ¿no? 30 minutos era. 30 minutos. Por ende 0,5 horas. Con lo cual, ¿qué voy a programar yo? La operación de la máquina. Pero tengo que tener en cuenta, ¿por qué tengo que tener en cuenta la preparación? Porque tengo que tener en cuenta cuándo arranca esa máquina a trabajar. Y para que arranque a trabajar, primero la tengo que preparar. Tiene un tiempo de setup. Por ende, si una máquina tarda 30 minutos, y yo sé que 10 minutos tarda en prepararse, entonces los 10 minutos tengo que marcar esa preparación, pero lo que voy a graficar con la barra, como así me indica el GAN, son los 30 minutos de trabajo de esa máquina. Ahora bien, ¿qué es lo que no tiene preparación? Claramente el trabajo manual. Por eso la última barra es lo naranja, que es el trabajo manual, es decir, las mesas. Y las mesas de armado no tienen preparación, por ende es el tiempo en sí de esa mesa de trabajo, de las mesas de trabajo. Ahora bien, yo tengo que tener en cuenta el balanceo de líneas mejorado en cuanto a tiempos y en cuanto a lo que tengo que programar, ¿no? Yo si digo, por ejemplo, que acá, vamos a poner un ejemplo, el mecanizado tipo A, en lugar de 2 minutos con la mejora me va a demorar 1 minuto 20, y el mecanizado tipo B me va a demorar 1 minuto, entonces yo acá voy a programar el trabajo del mecanizado de 1:20 y de 1 minuto. No este de 2 minutos. Porque tengo que programar, repito, el mejorado. Ahora bien, si acá tenemos más yendo a la teoría, trayendo la teoría, que eso no está en las diapositivas, pero a simple comentario. Nosotros este GAN, que creo que lo dijo Raúl al principio cuando arrancó. Hay dos maneras de hacer un GAN. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Y en qué varía esto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El de izquierda a derecha es el que están viendo en pantalla y es el más recurrente o el más por ahí lógico, que es que si digo, bueno, tengo que programar esta producción. Bueno, la programo y digo, termino acá y el día 7 entrego toda esta producción de 30.000 unidades. Bien. Esa es una. La otra, o el otro tipo de diagrama, es de derecha a izquierda. Es decir, al revés. De acá para acá. Y yo digo, bueno, ¿cuándo hago un diagrama de GAN de derecha a izquierda? Cuando tengo, por ejemplo, que presentar ciertas cantidades a un día determinado. A mí me dicen, el 10 de noviembre, vamos por un ejemplo que nos involucra a todos. El 10 de noviembre, todos los trabajos prácticos
tienen que estar entregados. No se aceptan trabajos prácticos el 11 de noviembre, porque el día 13 es el último parcial, con lo cual todos los trabajos a la fecha de parcial tienen que estar corregidos, porque el parcial va a tratar de este tema y de costo, que es el sábado que viene. Entonces, el 10 de noviembre ya saben la fecha del trabajo, del último trabajo, el de costos. Y este es el jueves que viene, 4 de noviembre. Entonces, que ahora lo voy a repetir antes de salir para el que se perdió. Yo digo, el 4 de noviembre tengo que entregar este trabajo. El 10 de noviembre tengo que entregar el trabajo de costos, porque al 10 de noviembre tienen que estar todos los 11 trabajos entregados. Entonces digo, bueno, tengo que programar esto sabiendo que el 10 tiene que estar todo entregado. Entonces, teniendo una fecha de entrega, yo realizo un diagrama de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque parto de esa fecha de entrega y llego hasta hoy. Es la respuesta a la pregunta, si yo tengo que entregar el 10 de noviembre todo, ¿qué tengo que hacer para ese día entregarlo? Bueno, el 8 debería tener, o el 9 debería tener listo el trabajo 10, el 11, perdón. El 3, el 4 debería entregar el 11, el 9. Hoy me tengo que poner a hacer el trabajo 9. 10, no sé qué número es ya, el 10 creo. O mañana, hoy por ahí no, mañana, o el lunes, me tengo que poner a hacer el trabajo 10. Que armé una programación de atrás para adelante, desde la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque sé la fecha de entrega. De izquierda a derecha, no sé la fecha de entrega. ¿Y qué es lo que va a terminar la fecha de entrega? Mi optimización de la producción y de los tiempos de la producción. Y eso es lo que va a determinar mi fecha de entrega. Y esa es la diferencia entre los dos Gantt. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora bien, este Gantt lo van a hacer de izquierda a derecha normal. No lo voy a complicar con de derecha a izquierda. Pero sepan que existe. Otra cosa que viene a la pregunta que dice ahí, ¿cómo mejoro un Gantt? Porque yo, bárbaro, bueno, armo el Gantt de la mejora, del balanceo, y digo, este es el Gantt. Perfecto. Termino en el día 7. Bárbaro. ¿Puedo mejorar? ¿Puedo optimizar estos tiempos? En vez de terminar el 7, ¿puedo terminar el 6? Sí, claro. Ahora hay técnicas que la producción misma me va a permitir aplicar acá si yo quisiera optimizar aún más los tiempos de trabajo. Entonces, por eso digo, si el proceso me lo permite, puedo optimizar tiempos en cuanto a la programación de la producción si es un producto, por ejemplo, cuyo proceso admita poder realizar tareas consecuentes antes de que termine la anterior, en castellano. Yo sé que la actividad 1 me demora 3 minutos y que la actividad 2 viene a continuación de la 1, por procedencia. Ahora digo, ¿puedo arrancar la 2 antes de que termine la 1? Para optimizar el tiempo y en vez de decir, la 1 tarda 3 minutos. 3 minutos la 1. La actividad 2 tarda 2 minutos, perdón. 2 minutos. ¿Puedo arrancar la 2 antes de que termine la 1? Para que en lugar, el tiempo de procesamiento final, supongamos que tenemos 2 actividades nada más, el tiempo final, en lugar de ser 5 minutos, sea menos, bueno, me lo va a dar el proceso. Si, por ejemplo, la producción es por lote, yo puedo, cuando estoy, no me deja marcar acá porque es un recuadro pintado, pero cuando estoy en la mitad, por ejemplo, de producción de la actividad 1, supongamos acá, supongamos que la línea es la mitad, puedo mandar un lote a la operación que sigue para que se vaya procesando. Entonces, vulgarmente digo, bajo un lote a la actividad siguiente. ¿Qué hice? Solapé actividades. Solapé la actividad 2 con la 1. ¿Y qué tipo de solapamiento tengo al inicio? ¿Por qué? Porque estoy solapando. ¿Cuál es el solapamiento? Lo que tengo acá. Bueno, no puedo más cargar de nuevo, pero lo que tengo que me involucra las 2 actividades juntas.
Entonces yo digo, ¿puedo hacer esto? Sí, en la medida que el proceso me lo permita, ¿no? Porque si un proceso requiere de que una actividad tenga que ser terminada por completo, sí o sí, para después arrancar otra, o sea, que sea una secuencia completa, y no puedo solapar. Ahora, si la producción es por lote, por ejemplo, yo tengo lotes de 20 unidades. ¿Para qué esperar? Si tengo que entregar 5 lotes, ¿para qué esperar a las 100 unidades si puedo ir bajando cada lote cuando llego a las 20? E ir procesando por lote, por ejemplo. Y de esa manera estoy solapando actividades. Es todo esto a los efectos de mejorar el Gantt en cuanto a la mejora de optimización de tiempo, ¿no? Claramente esto me va a dar que termine antes. Sí. Profe, por ahí es una pregunta tonta, pero si yo solapé la 1 con la 2, ¿la 2 no termina antes y no queda un tiempo muerto ahí? ¿O también se van corriendo todas las demás? Por ahí Se van corriendo las demás. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si yo termino acá, supongamos, yo empiezo a preparar la otra máquina antes y por ende arranca antes, y a su vez se va a correr. Por eso es que el tiempo final se reduce con el solapamiento de una actividad. Ahora, lo que puede ocurrir son dos cosas. Que yo pueda seguir solapando el resto de las actividades o solape una, pero con solapar una, que es la preponderante, supongamos, puedo igualmente optimizar todo el proceso. ¿Por qué? Por lo que dije recién, porque la siguiente, si bien la hago cuando termina, la 1, la 2 digo, en este caso, la verde, pero a su vez redujo toda la brecha. Ahora, si puedo solapar todas las actividades, pero mucho mejor. Terminar en 4 acá en lugar de terminar en 7. Y por ahí, si puedo solapar solamente una, bueno, me ahorro un día, termino en 6. Esta mejora estaría bueno que la sumen al trabajo práctico, más allá del Gantt inicial. El Gantt inicial viene de la mejora planteada del balanceo. Como propuesta, pueden mejorar ese Gantt, que les va a quedar algo similar a esto. Incluso deberían mejorar el Gantt. ¿Por qué? Porque se puede mejorar el Gantt. Siempre se puede mejorar el Gantt en la medida de que yo estudie el proceso como viene. Si no tengo ninguna restricción, puedo solapar, seguro puedo solapar. Ahora bien, ¿es la única técnica de mejorar el Gantt? No, hay muchas técnicas de mejorar el Gantt, incluso trabajando los tiempos de preparación, no el tiempo máquina, repito, el tiempo máquina no se puede alterar si una máquina tarda 5 minutos, pero volvemos al tema del método de trabajo. Fíjense cómo esto está ligado al diagrama de actividades múltiples también. Porque yo estoy optimizando un método de trabajo acá también. Necesito conocer el método de trabajo para programarlo. Entonces, yo cuando hablé del diagrama de actividades dije que se puede mejorar en la medida que sea tecnológicamente viable y humanamente posible. Por ende, si una máquina tarda 2 minutos, va a tardar 2 minutos. Yo lo que puedo hacer es que esa máquina empiece a trabajar antes. Y eso es lo que estoy haciendo en el solapamiento, por ejemplo. O sea, de alguna manera, para relacionar esto, el Gantt está exponiendo gráficamente la mejora que yo quiero hacer del método de trabajo que vi en el diagrama de actividades. Medio como que parece confuso, pero tiene una cierta lógica. Y que a su vez, el balanceo de líneas me agrupó todas estas cuestiones, porque si no hice el balanceo de líneas no puedo programar ese balanceo que hice, no puedo programar esa producción. Por ende, uno depende del otro. Para no extenderme más por la hora, el final del diagrama me va a indicar el tiempo total en producir una o X unidades, dependiendo del criterio de programación. Ustedes van a establecer un criterio que lo tienen que fijar de alguna manera en un recuadro, así como este, o establecer un criterio y decir, profesor o señor empresario, voy a exponer la programación de una bomba. Y en base a esto podemos recalcular la programación de varias bombas, de 65.000 que tenemos que hacer. A ver, lo ideal sería, para armar un Gantt, armar la programación de las 65.000 bombas, que es lo que tengo que entregar. Entonces,
las fechas de entrega que el ejercicio propone que ustedes digan, la van a sacar de acá precisamente, sabiendo y viendo el Gantt. Yo digo, bueno, si tengo que entregar en 20 días, puedo hacer una entrega en el día 10 de la mitad y la otra entrega en el día 20. O una sola entrega el día 20. O 3 entregas. Eso lo va a decir cada uno justificándose en cuanto a la programación que hizo. Entonces, esto ahora se lo voy a subir igual, ¿no? Acá es lo que decía el tema del solapamiento. Ven que acá solapo al inicio y termino antes, gané 1 minuto, optimicé tiempos, que me permite que yo el día 7 pueda arrancar con otro pedido, por ejemplo. Y de esta manera aumento la productividad, la eficiencia, puedo reducir los costos y a mí me permite trabajar, optimizar el trabajo, más que nada. Después tenemos el PERT, que el PERT lo vamos a usar para cerrar esta cuestión. No le voy a pedir estrictamente que armen un PERT como el que ven en pantalla, pero sí lo pueden plantear, que lo quiere agregar así, claramente no me voy a ofender, al contrario, pero a lo que voy es que no es obligatorio presentarlo de esta manera. Y el PERT, Raúl, en algún punto había comentado que se utiliza más que nada para proyectos complejos. Acá, perdón, pero me voy a extender 5 minutos más de la una. Hoy es un día largo, con los parciales y todo, no pudimos optimizar el tiempo hoy. La cuestión es la siguiente. Para programar tenemos que saber si la programación es a corto plazo o a largo plazo. Si yo tengo que programar a corto plazo, como ustedes ven en este trabajo práctico, incluso en una semana de su vida o de su trabajo, voy a usar el Gantt, porque es lo que me va a dar a mí mayor exactitud y a su vez facilidad para ver esa planificación. Ahora, si yo necesito programar un proyecto complejo y a largo plazo, por ejemplo 1 año, voy a usar un PERT. Llámese para programar una producción compleja, por ejemplo la vacuna contra el COVID. Como sabemos, las vacunas, bueno, salvo excepciones que tardan 1 año, una vacuna en realidad tarda 5 o 6 años en realizarse. Científica, que esté científicamente comprobado, aprobado, etc. Entonces, si yo tengo que programar 5 años sobre la producción de una vacuna y que en 5 años la vacuna esté 100% aprobada y efectiva, bueno, en muchos casos tengo que hacer un PERT. Que el PERT lo que me va a decir es programar ese proyecto a largo plazo y complejo de una manera por ahí distinta del Gantt, pero en definitiva lo que estoy haciendo yo es programando. Por ende, ¿qué tengo que tener en cuenta? Las tareas que voy a realizar y el tiempo que me va a llevar a hacerlas. Lo que tiene el PERT, como más exactitud en esa programación a largo plazo, es que yo sé el inicio, que es el día 0, y el final, que es cuándo debería estar o cuánto me lleva a mí hacer eso. Entonces digo, bueno, sabiendo el inicio, sabiendo el final, lo del medio lo puedo programar. Tiene una manera, a ver, el PERT se asemeja mucho a no sé si cursaron ya estadística 2, no la 1, 2. No sé si, creo que está, no sé quién está ya en estadística 2. Yo lo estoy cursando. Bueno, esto... Ginabreda. Está Ginabreda también. Esto es un poco no. Acá entra en juego mucho el concepto de camino crítico. No sé si lo vieron en estadística 2 ya, o lo van a ver seguramente. Ahí Turrarte creo que también está, que da este tema. Camino crítico. El camino crítico se calcula con probabilidades de ocurrencia. Y la probabilidad viene de bueno, todos han visto en estadística 1 el tema probabilidades, asumo. En estadística 2 lo van a ver en el camino crítico. Y el camino crítico lo que hace es precisamente calcular con probabilidades de un proceso crítico trasladado a producción el camino que va a recorrer de trabajo y qué es lo que me va a marcar a mí ese proyecto complejo. Es como
en lo que vimos recién en el trabajo práctico, decir cuál es el cuello de botella. Y el seguimiento, como es un proceso a largo plazo, tengo que hacer un seguimiento de ese cuello de botella. Con lo cual, y lo marco, en este caso lo marcan en rojo, pero es lo que voy a marcar en mi diagrama PERT como preponderante. Y ese camino preponderante lo tengo que calcular. Y para calcularlo, tengo que conocer medidas estadísticas muy exhaustivamente. Por eso es que no lo vamos a usar acá. Vamos a hacer un PER como corresponde. Primero porque el trabajo no lo amerita, porque reitero, es una programación a 20 días de una producción de 60.000 bombas y no es algo muy complejo que lleve. Pero por eso decíamos, o decía Raúl, sepan que existe y que se aplica. Se aplica sobre todo en proyectos complejos y a largo plazo. ¿Y qué es lo que ven en el diagrama? Lo agrando un poco. Bueno, en el diagrama, aparte de ver el inicio y el fin, ahí creo que se ve mejor, lo que ven acá en el ejemplo tiene que la tarea arranca el 16 de marzo, es un proyecto de 3 meses casi, ¿no? El 16 de marzo y termina el 22 de junio. Entonces yo digo, el día 0 es el 16 de marzo. Por ende, el inicio es el 16 de marzo. Ahora, la tarea 1 me arranca el 16 de marzo y termina el 13 de abril. Por ende, me llevan 20 días realizarla, contando los días laborales, etc. La tarea 2 depende de la 1. No, se hacen en conjunción, juntas. Tarea 1, 2 y 3. Entonces digo, si tarea 1, 2 y 3 las puedo hacer juntas, entonces la 1, 2 y 3 arrancan el 16 de marzo. Una termina el 13, una termina el 20 y la otra termina también el 13. Por ende, tengo 20 días en 2 tareas y 25 en una. La tarea 4, acá hay una restricción ya. Depende sí o sí de la tarea 2. Es lo que comentaba antes, de las restricciones. Por ende, tengo que ordenarla de tal manera que estén juntas, las 2 y la 4, que es lo que hace el ejercicio, el ejemplo. ¿Y por qué arranca el 22 de abril? Porque necesita que termine la tarea 2, que termina el 20. Calculo que el 21 será domingo. Entonces arranca el lunes. ¿Por qué no arranca antes? O sea, no arranca el 14 de abril. Bueno, porque la restricción es que la tarea 4 depende exclusivamente de la tarea 2. No sé qué producto será este, repito, pero acá en el ejemplo la tarea 4 depende exclusivamente de la 2. Ahora bien, la tarea 5 depende de la 1 y de la 3. Por ende arranca el lunes siguiente la tarea 1 y 3. El procedimiento es lo mismo, me lleva 15 días hacer la 4 y 15 días hacer la 5. La tarea 6 depende de la 4. Por eso arranca una vez que finalice esta tarea. Y es la que me va a llevar al final. La tarea 5 directamente se conecta al final. Y al final de todo, tengo 7 actividades, 7 tareas en total. Si yo quisiera hacer un cuadro resumen, 7 tareas. La última tarea me lleva 15 días. Y si yo tengo en cuenta el primer día de trabajo, que es el 16 de marzo, y el 22 de junio, calculo la cantidad de días que me va a llevar ese proyecto, la cantidad de tareas que va a llevar, y bueno, puedo sacar una mejora ahí, claramente. ¿Qué es lo que puedo mejorar en base al camino crítico, por ejemplo? ¿Qué es lo que puedo? Para eso tengo que conocer cada tarea, ¿no? Entonces, esto a simple ejemplo, y bueno, ahí abajo la leyenda tienen lo que va en cada parte del nodo, del globo. Profe, perdón, ¿esto se podría hacer en Project? ¿Cómo? ¿Eso se podría hacer en Project? No sé si el Gantt Project tiene la posibilidad del PER. Realmente no recuerdo. Creo que no. No tiene la posibilidad del PER. Okay. Pero bueno. Porque es más o menos así como funciona el Project, pero no sé si está ese diagrama. O sea, claro, es la forma del diagrama, que es lo que claro, la forma me va a presentar, ¿no? Ahora, por eso ahí, acá en este ejemplo que ven ahora, lo que planteo es, así como el Gantt
tiene un diagrama, que es este, también tiene una programación, una matriz de programación del Gantt. Y es lo que se pide por ahí que el agregado del trabajo práctico, que al final o al principio, como lo quieren hacer ustedes, planteen esta matriz de programación del Gantt. ¿Y qué tengo que saber yo del Gantt? Bueno, el inicio, el fin, una vez que termino, por ejemplo, el Gantt, la duración, que es la barra, ¿cuánto dura esta barra? 3,5 menos 5,5, más o menos 2 minutos. Entonces, duración 2 minutos, secuencia. Secuencia en base a lo que va respetándose el proceso, ¿no? Y si yo tengo esto armado del Gantt, puedo armar el PER si quiero. Por eso puedo trasladarlo al gráfico PER esto. Porque en definitiva tengo esta leyenda. Tengo el número de secuencia, tarea, el nombre de la tarea, que es mecanizado, por ejemplo, la duración, que es esto, el inicio y el fin. Por acá no tengo una fecha, por ahí tengo un tiempo, una hora, pero tengo los datos. Con lo cual, teniendo las secuencias, si es 1 y 2, por ejemplo, tienen que estar juntas 1 y 2, tarea 1, tarea 2, tarea 3, en ese orden. Por eso se denomina secuencia. Pero puedo armar tranquilamente el PER acá. A modo de presentación, más que nada teórica, ¿no? Ya sé que el PER, por ahí, para que sea un buen PER, necesita que sea calculado el camino crítico. Pero claramente no vamos a pedir cálculo de camino crítico porque eso se lo podemos pedir por ahí en una materia de econometría, ya, que mezcla la estadística con la economía y con el análisis de costos. Pero bueno, no lo vamos a pedir al PER, más allá de que cada grupo opte por esta tabla, sí, la deberían armar, pero después presentar el PER de esta manera. Si me presentan esta tabla, yo doy por sabido el PER en cuanto al ordenamiento, ¿no? Ahora, si me lo hacen, mejor. Bien. Hasta acá, ¿hay alguna duda de lo que hay que hacer? La fecha de entrega es el día jueves 6, no, 6 no. 4. 4. No, 4 no, estoy en octubre. 4 de noviembre. Jueves 4 de noviembre, fecha de entrega de este trabajo. A ver, este trabajo por ahí tiene una demora como del 7 porque es un trabajo más numérico, más complejo y que amerita mayor atención exhaustiva en los números. Por ahí me probé que el sábado no esté la nota de este trabajo, pero sí antes de que entreguen el de costos. Y el de costos, claramente, como ayer, voy a tratar de correr para que el viernes, como máximo anterior al parcial, o sea, viernes 12, esté todo corregido. Antes de que se vayan y liberarlo, igual ya se han ido bastante por lo que veo. Pero bueno, espero que vean la grabación al final. Reiterar algunas cuestiones con fechas, más que nada, en cuanto a coloquios, más cuestiones burocráticas de la materia. El 1 de noviembre es el plazo para ponerse al día de las 2 personas, que una ya me entregó igual, ya se puso al día, del trabajo práctico que adeuda. El 1 de noviembre es lunes, es pasado mañana. Por eso digo. Y la cátedra en este punto somos bastante rigurosos. Porque es un trabajo atrasado que viene hace 3 meses, con lo cual, llego el 1 de noviembre, no me lo entreguen el 2. 1 de noviembre, 1 de noviembre. Ahora, un poco como ejemplo y un poco real, el tema del 10 de noviembre. El 10 de noviembre es la última entrega de costos, trabajo de costos, que es el tema del sábado que viene. Muy interesante, por cierto. Con lo cual, el 10 de noviembre ya deberíamos ir coronando todo esto. Para el 13, que nos quede el último parcial, que va a incluir el tema de hoy y costos. Por ende, probablemente, al ser el de hoy muy conceptual, más allá del punto 6, que es una práctica mínima, sea práctico, y ahí en ese caso probablemente sea en equipo. Entonces, vayan puliendo el tema
los que adeudan trabajos, tiempos, y bueno, el que adeuda parciales o le va mal en este, pero que no, el recuperatorio será el sábado que viene. Por ahí hay un poco más de tiempo con coordinación de aquellos trabajos que se solicita una mejora. Eso se coordina conmigo. Una cosita más y te dejo preguntar. Una cosa más. Tengamos en claro que para aprobar la materia, y esto por ahí, después mándalo al grupo de WhatsApp, para aprobar la materia, hoy, digo hoy porque hasta hoy venimos bárbaros, con el tema de las producciones de trabajo, todo. Yo les he comentado ayer, así cuando los felicito también los reto, ¿no? A veces los reto a modo figurativo, ¿no? Porque uno le da como recomendaciones o observaciones para mejorar. No es un reto de un familiar. Pero a lo que voy es, para aprobar la materia, para ir al coloquio, que va a ser el 27 de noviembre, porque el 20 es feriado, es un feriado fijado, con lo cual no se pasa, el lunes es un feriado trasladado, es un feriado puente, pero feriado el sábado, en fin. Por ende, el coloquio es el 27, va a ser virtual, como ya saben todos, todo virtual. Ahora, para ir a coloquio, tienen que tener todos los trabajos entregados y aprobados. Por ende, que reprueba un trabajo, si bien coordina conmigo la fecha de reentrega, correcciones, yo me ofrezco, si, como dije por ahí un equipo, si no quedó claro por ahí una observación que hago por un mail, hacemos un Zoom, coordinamos, un mini Zoom en la semana y bueno, lo vemos. No hay problema. Pero tengamos en cuenta que va a coloquio aquella persona que tenga todos los trabajos entregados, aprobados, al lunes siguiente del último parcial. Es decir, al 15 de noviembre, 15, martes 16, por ahí. Tiene que tener todos los trabajos entregados y aprobados. Y parciales por sobre todas las cosas. Entonces, el que aprobó todos los parciales, pero adeuda trabajos prácticos, lamentablemente va a final. Acá viene la mala noticia. Uno como docente tiene que estar preparado para dar buenas noticias y para dar malas noticias. Entonces, la mala noticia es que, más allá de que haya 4/10, la materia contempla la entrega y aprobación de trabajos prácticos. Por eso tanta insistencia en cada trabajo práctico, cada clase. Si los trabajos prácticos no están entregados o no están aprobados cuando se da la última nota o cuando se cierra, a ver quién va a coloquio, que va a ser entre martes y miércoles de esa semana después del parcial, bueno, lamentablemente esa persona va a ir a final. Ahora, si además tiene un parcial reprobado y no puede recuperarlo, no cumple con los requisitos de aprobación de la materia. Entonces, a coloquio van a ir todos, respondiendo y pasando limpio. A coloquio van a ir todos quienes en la medida de que a la fecha de corte, después del último parcial, tenga todo aprobado. Tenga todo aprobado implica un parcial aprobado y como todos sabemos, la aprobación se da de 4 a 10. Y trabajos aprobados que como todos sabemos ya, se da desde el regular, que es ahí al límite, para arriba. Todos esos son trabajos aprobados. El que está reprobado, claramente si está reprobado el trabajo, dice trabajo reprobado. Ahora, tengamos en cuenta esto. Porque por ahora, la regla general que está colgada ahí, que dijimos que si hacíamos una buena cursada, que por el momento no tengo ninguna objeción al respecto, la regla general que dice que el promedio 7 va a coloquio. Ahora, dijimos acá que por esta cuestión virtual de que estamos trabajando bien todo, vamos a ir a coloquio la gente que esté con más de 4 y tenga todo al día. Eso quería aclararlo. Va a quedar grabado esto claramente, pero quería aclararlo. Hoy, que estamos en vísperas ya de las fechas de vencimientos. El primer vencimiento es el primero, para la gente que adeuda trabajos individuales, y después seguimos con los parciales y el tema. Parcial reprobado, claramente menos de 4, que tiene 2, 1, ausente. Ausente no, el ausente recupera. El 2 es reprobado, el 1 también. Así que nada, eso quería aclarar antes de marchar. Profe, Sí, tengo una duda. Sí.
Si mal no entendí, cuando llegue el momento del coloquio y esté Sí. todo el equipo reunido, se van a tomar preguntas a todo el equipo y la nota final va a ser la del coloquio sumada a la de los trabajos prácticos más los parciales, o cómo es el tema, porque si yo no escuché mal, en un Sí. momento me comentaron que dijiste que en la nota del coloquio es grupal, o sea Sí. que puede ser que alguien del equipo no sepa responder una de las preguntas o varias, y eso puede condicionar la nota grupal, ¿es así? Sí, miren, el tema es el siguiente, ¿no? Primero, vamos por partes. El coloquio lo va a dar el equipo, en la medida de que todos sus integrantes estén en condiciones de dar el coloquio, trayendo lo que acabo de decir recién. Entonces, si todo el equipo está ok, pasa el equipo. Bien, tendrá un turno, o sea, equipo 1, 8:30 de la mañana, 9, media hora. Lo que se va a evaluar va a ser conceptual, teórico y práctico, en el sentido de, claramente no les voy a exponer un ejercicio con números como lo trabajo práctico oral, porque es oral, como todos sabemos, es un oral así. Pero sí situaciones, como por ejemplo la de parcial o como por ejemplo un mini caso. ¿Pasa esto? ¿Qué hago? Bueno, a cada individuo del equipo y al equipo también. Puede haber una pregunta grupal. Ahora, la frase de la cuna a la tumba se aplica acá. El equipo de trabajo es de la cuna a la tumba. No quiere decir que tumba está mal visto, ¿no? Digo, si del inicio al cierre. La vida de la materia arrancó el primer día en agosto cuando se armaron los grupos. Y ese grupo va a estar vigente hasta el último día, que es el coloquio. A eso me refiero al de la cuna a la tumba. Como es un equipo de trabajo y como en esta materia implícito, no tan implícito, promulgamos el trabajo en equipo tan importante en la realidad y afuera de la facultad, en las empresas y en todo, armar equipo de trabajo y poder coordinar equipo de trabajo. Entonces, de la cuna a la tumba el equipo. Entonces, si uno del equipo no estudió en el coloquio, sepa que manda al muere a todos. Ahora bien, ¿puede haber excepciones? Sí. Por lo menos en mi caso, yo me manejo con excepciones para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy tomando en un equipo y de 5 integrantes hay una persona que se destaca porque se ve que es destacada por lo que sabe, pero a su vez el equipo aprueba bien, o sea, tiene, no sé, un 7, un 8 en el coloquio, muy difícil que un 9, un 10, no sé, puede ser, ojalá. Pero pongamos 7, 8 en el coloquio, ahora voy con el promedio de notas que me acabo de acordar. Pero hay un integrante o dos que tiene un excelente coloquio, bueno, probablemente ahí se haga la excepción para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí se haga esa discriminación de decir, bueno, vos estuviste bárbaro, tendrás un 9 y el resto tiene un 8, o los dos que estuvieron bárbaros tienen un 9 y el resto tiene un 8. Esas excepciones sí se pueden hacer. No se pueden hacer esas excepciones individuales para abajo. O sea, si vos estuviste mal y tu equipo estuvo bien, vos 2 no hay en el coloquio, pero vas a ir a final. Por eso les digo, el coloquio no va a reprobar la materia ninguno, sino que va a implicar quién va a promocionar y quién va a final. Si hay que ajustar algo, va a ir a final. ¿El equipo o la persona? Entonces, perdón, el equipo o nada. Ya me mareo yo de lo que digo. Entonces, si alguien del equipo, el equipo está mal, todo mal, bajan todos. Si uno del equipo está mal, lo hace bajar a todo. Pero si uno del equipo está bien, se pueden hacer excepciones para arriba. Hablo en este caso, que soy yo quien está dialogando con ustedes ahora. Y digo esto porque nos vamos a dividir quién vaya con Raúl y quién vaya conmigo, ¿no? Son 11 equipos, con lo cual seguramente haya una división equitativa de equipos. Y en el final hay que dar todo, por más que se reprueba solamente el coloquio. El final, por concepto, es el final de la materia. A ver, tengamos en cuenta los significados de cada instancia.
El coloquio es una cosa, el final es otra. El coloquio es la defensa de la nota que ustedes tuvieron. Yo no diría final por el tema del contenido, pero como significado es lo que va a indicar la promoción o no. El final ya es el final de la materia. Si reprobás, tenés un 2. Si aprobás, aprobaste la materia. Los significados son diferentes. Por eso no es lo mismo un coloquio que un final. Entonces, el que va a final, claramente se le va a hacer pregunta de la materia. ¿Y tienen diferente carácter? Sí. Y el final, hablando entre nosotros, claramente, todos sabemos lo que implica un final. Me refiero a sea oral o sea escrito, porque el final puede ser escrito. Usualmente se toma oral, pero no quiere decir que un día antes era escrito, por ejemplo. Entonces, y hay muchas materias que un día un llamado a tomar escrito, otro llamado a tomar oral. Bueno, va a depender de la materia. Yo calculo que será oral esta vez, porque eso lo va a determinar Marcelo, seguro. Pero, no, al final es en la facultad, presencial. Pero los significados son diferentes. El coloquio es más relajado en el sentido de que si vos te va mal, no reprobaste, no tenés un 2. Vas a final. Bueno, irás al final, y si te va mal en el coloquio porque no hubo una buena defensa, hubo el concepto bajo o una explicación sin fundamentos o careciendo de conceptos, y bueno, hay que aclarar esos conceptos, pero al final no es es como un trabajo reprobado, lo hace de nuevo. Y bueno, en definitiva, ¿cuál es el objetivo? Que aprenda. Si hay algo que se estudió y no se entendió en la cursada, se va a tener que estudiar de nuevo y volver al final. Simplemente eso, o sea, no es la muerte de nadie. Y conceptualmente se repasan todos los temas, cambiará un poco la profundidad. Claro, para el coloquio la mejor manera es, claramente el estudio es en equipo. A ver, otra diferencia, el final no es en equipo, el final es individual. El coloquio es en equipo. Entonces el coloquio va, por ejemplo, una propuesta. El equipo de 5 o de 6 se distribuye los temas. Hacen Meet, hacen Zoom, se juntan en un bar, por ahí, y digo, bueno, vos le explicás a fulano qué estudiaste. Vos le explicás a Mengano qué estudiaste. Intercambian, aprenden, estudian en conjunto, porque esta materia está bueno estudiarla así también, en equipo, en forma práctica. ¿Qué entendiste de este trabajo? A mí no me quedó claro esto. Y vos, no, yo sé si lo entendí, te lo explico. Bueno, y así, y si hay algo que no se entiende, yo estoy a disposición. Tenemos 2 semanas o 10 días de que entregamos la nota hasta el coloquio. Por ende, en esos 10 días podemos hacer Zoom o Meet, y si tienen alguna consulta grupal, hacemos un Zoom, hago yo un Zoom con el equipo y lo vemos. Eso no tengo ningún problema. Pero es diferente, coloquio versus final. Profe, te hago la última pregunta. Sí. No, nunca lo dijiste, pero por las dudas, por la experiencia en otras materias te lo pregunto. En el caso hipotético de que algún miembro del equipo, por alguna razón particular, el día del coloquio no se puede presentar, porque puede pasar que estamos en COVID todavía, y no se pueda presentar por alguna razón, ¿qué pasa? O sea, podemos darlo el resto del equipo, ¿no? No es que invalida. No, sí. Si uno no se puede presentar, lamentablemente esa persona, el 27 de noviembre mismo tenemos que entregar las notas. Por lo cual, si uno falta el día de la entrega, tendrá que ir a final. Y bueno, lamentablemente, ahí sí, esa persona va a final. Lamentablemente, no sé cómo llamarlo. No es lamentable que uno vaya a final porque es una instancia de evaluación. Más allá que el propósito o el objetivo es la promoción. Y en ese caso sí puede rendir el equipo. Si falta uno del equipo, rinde el resto, ¿no? Ahí sí. Y se evalúa el equipo. Gracias. Bien. La clase está grabándose, así que se va a subir. Ya los dejo, el Olivero, ya terminamos, porque la verdad que sí. Estamos de las 9 rindiendo ustedes. Clases bastante pesadas hoy. Profe, ¿cuándo subís esta clase? Voy a tratar de subirla mañana. Hoy, sinceramente, no puedo, porque lleva bastante subir. Es bastante pesado, sobre todo en los Meet. Pero voy a tratar de mañana. Mañana se la subo, seguro. Mañana a la tarde. Así profe, ¿no lo puedo subir ahora? Lo que pasa es que ahora yo me tengo que ir volando, tengo una reunión. Entonces,
No puedo ponerme a subirlo yo, pero mañana lo voy a subir. Igualmente. ¿El Excel mañana? No, el Excel lo subo ahora, eso sí. Ah, listo, eso sí. La grabación de las clases Ok. la subo mañana. Listo. Bueno, los libero. Feliz Gracias, Halloween. profe. No sé. Buen fin de. Buen fin de semana. Una cuestión más. Aclárenle al grupo. Este trabajo me gustaría que lo entreguen por mail. Así tengo ya ahí los mails de todos como último trabajo entregado por mail. Entréguenlo por mail, después avísenle o yo armo ahí un aviso. Entréguenlo por mail. Listo. Profe, iba a decir algo de promedios o ya lo dijo. Exactamente, eso te iba a decir. Ibas a decir algo y te quedaste. El estatus está más o menos el ordenamiento de cómo va a ser. Porque el estatus, fíjense que ustedes, hay una columna que se llama promedio de parciales. Y ese promedio de parciales involucra los 4 parciales. Va a haber una nota, que es el promedio de parciales, y la nota de coloquio. Si el promedio de parciales le da 7 y el coloquio sacan un 4, van a final. Si el coloquio sacan un 7 y el parcial tienen un 7, promociona. O 7 y 6, vamos a promocionar. Entonces, de ahí salen las notas, digamos, que se promedia. Y con los trabajos prácticos también va a haber una nota promedio, porque son aprobado, reprobado, regular. A ver, el que tiene 11 trabajos, tiene aprobado más en 7, y bueno, le va a quedar aprobado más como final para unificar en una calificación final los trabajos prácticos. El que tiene regular en 6 trabajos prácticos de 11, le va a quedar regular, o aprobado menos. Si tiene un destacado, aprobado más. O sea, va nivelándose de esa manera la calificación final de trabajo práctico. Eso, creo que con eso ya quedó claro el tema. Bien, bueno, chicos, buen fin de semana entonces. Igualmente, y profe. que descansen y nada, que arranquen bien la semana próxima. Cualquier cosa me escriben si hay alguna cuestión para resolver. Saludos y buen fin de. Chao, profe, buen fin de Chao. semana. Chao.